¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos nuevamente en esta Semana de la Juventud y seguimos reflexionando en el tema de las emociones y el papel del Espíritu Santo para que podamos tener una vida emocional equilibrada. Quiero comenzar el día de hoy leyendo el texto en el que estaré basando la reflexión de esta tarde y lo encontramos en el pasaje donde estamos basando también la Semana de la Juventud y es en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, su capítulo 5 y los versículos 22, 23 y 24 son los que hoy quiero recordar. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero los que son del Espíritu pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Algo que quiero que meditemos en esta hora es precisamente este versículo. Es algo que hemos de ubicarlo en el contexto que el apóstol Pablo pone acerca de el fruto del Espíritu. Y la palabra pasiones puede ser traducida como eh, emociones, puede ser traducida también como pasiones. Son eso que el Señor también decíamos ayer, nos ha dado como una bendición. Y bueno, el día de hoy quiero que meditemos un poquito en cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar un equilibrio emocional. Lo que hemos de decir es que el Espíritu Santo llega a nuestra vida y opera en nosotros el nuevo nacimiento. Y solamente mediante la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros es que nosotros podemos adquirir todo el poder o la capacidad para poder moldear nuestra vida de manera integral. Los estudios contemporáneos nos permiten ver que nuestra vida está compuesta por lo que llamamos temperamento, carácter y juntos hacemos la personalidad. Lo que quiere decir es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, puede trabajar y transformar nuestra vida y darnos un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es importante que ubiquemos hoy esta parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de el poder encontrar un equilibrio emocional, hemos de entender que el Evangelio demanda un aprendizaje y madurez. La meta de la vida cristiana es llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, nosotros llegaremos a ser como Cristo. Y dije el día de ayer que en Jesucristo podemos ver cómo es un ser humano en toda la extensión de la palabra. Y en Jesucristo podemos encontrar también las emociones completamente bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Nosotros caminamos hacia allá. Por lo tanto, hemos de entender cómo es este proceso. Sin embargo, mucha gente se ha olvidado de que la vida cristiana tiene una meta, y esa meta es llegar a ser como Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, muchos cristianos permanecen estancados en medio de este proceso, que ayer decíamos también que se llama santificación. Y hay mucha gente que se ha acomodado simplemente a este activismo en la iglesia, está alegre por los dones que ha recibido y la función que le dan en el ministerio de Dios en la iglesia, pero lo triste es que no desarrollan el fruto del Espíritu. Entonces, por eso este tema es tan importante y sobre todo es el llamado de Dios para nuestra vida. Nosotros hemos de entender, como decíamos ayer, que vivimos en una humanidad que está sumergida en la violencia, el terrorismo y la inseguridad económica. Vemos que la vida profesional también está movida por muchas situaciones de estrés, muchas situaciones de opresión y situaciones extremas. Vemos a la gente cada vez más fría, estresada, con ansiedad, con depresión, con ira. Vemos una sociedad que está enferma física y emocionalmente. Hemos de hablar también que las emociones nos llevan a un estado patológico o nos pueden enfermar. Las familias, por ende, están llenas de desamor, ejercen roles disfuncionales y son severamente atacadas por los valores antibíblicos. Estamos viviendo en medio de lo que muchos han llamado el caos del caos, donde decíamos ayer que vivimos en una época donde queremos fundamentar nuestra vida a partir de las emociones,
Pero esto ha traído inseguridad, miedos que afectan a la vida cotidiana, no solamente la vida cotidiana, sino que empañan nuestra perspectiva del futuro. Encontramos un fatalismo también en la sociedad, pero sobre todo encontramos una era con mucho desequilibrio en el área emocional. Por lo tanto, este tema se vuelve tan pertinente y que debemos trabajar nosotros los cristianos. Aquí, como ustedes pueden ver, como podemos notar, nos damos cuenta que nuestra vida continuamente está bombardeada por conceptos, por valores y discursos que van a distorsionar la verdad bíblica. De tal manera que cada día la lucha interna entre lo correcto y lo incorrecto es una lucha entre la carne y el espíritu, se vuelve más aguerrida. Los cristianos nos encontramos en esta batalla, en esta lucha tan fuerte que nosotros podemos experimentar todos los días, que se desata en nuestro corazón, por ser controlados por lo que el apóstol Pablo llama en este contexto que no debemos vivir según la carne. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, nosotros tenemos una lucha. La carne, la parte natural de nosotros, es bombardeada con conceptos, valores y discursos. Y por otro lado, tenemos al espíritu, quien está también recordándonos constantemente la palabra de Dios, pero no debemos de perder de vista que es una batalla fuerte que se desata en nuestro corazón. Así que el objetivo principal del cristiano es poder obedecer lo que dice el apóstol. El apóstol dice que nosotros hemos de caminar, según el versículo 17, según el Espíritu. Por lo tanto, hemos de entender qué significa caminar según el Espíritu. Me temo que aquí es donde tenemos el problema fundamental en la iglesia, porque no hemos profundizado y no hemos entendido cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida para subyugar a nuestra carne y que nuestras emociones no sean las que nos dirijan. Así que nuestro objetivo es reflexionar, pero no solamente reflexionar en el ámbito bíblico y cómo Él puede controlar nuestra personalidad, sino que hemos de conocer. Hemos de conocer a partir del texto bíblico, a partir de un estudio profundo y capacitación constante. Y no solamente eso, sino que también hemos de desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida cotidiana. Es decir, en las acciones diarias nosotros hemos de experimentar la dirección del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu a nivel personal en nuestra familia, por supuesto en el ámbito social y desde luego en el ámbito ministerial. Por eso nosotros tenemos un desafío y ese desafío es que podamos mantener la salud emocional. Salud emocional. Hay enfermedades físicas, pero también estamos siendo testigos de una epidemia de enfermedades emocionales y una epidemia de enfermedades emocionales que afectan la vida de los jóvenes. Entonces, hemos nosotros de evitar que nos invadan estas emociones como la ira. Hay gente que está todo el tiempo con el enojo, la rabia y también la ansiedad, tratando la depresión y los miedos. Nuestra meta, la meta de la vida cristiana, es que podamos desarrollar un equilibrio emocional, que podamos vivir una vida en sobriedad, con dominio propio, por supuesto, que podamos mantener un dominio sobre aquellas emociones que quieren guiarnos y que somos presa de este desequilibrio. Entonces, ¿cómo hemos de lograr esto? Bueno, el Espíritu ha de producir en nosotros la fe, la paz, en medio de una sociedad llena de gente estresada y relaciones enfermizas o como regularmente hoy se conocen, relaciones tóxicas, ¿no? Nosotros hemos de encontrar en la Biblia esta expresión maravillosa, mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu aparece en singular y algo que quiero que entendamos, hermanos, el día de hoy, es que cuando hablamos de fruto, la escritura o el apóstol Pablo aparece en singular. Pero el hecho de que lo use en singular no significa que tenga muchos aspectos. Se trata de un fruto con varias virtudes, varias facetas o varias partes que la componen, como lo son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, etcétera, etcétera. Es importante que estudiemos estos aspectos y el objetivo de esta semana es que todos podamos entender estos aspectos
y cómo relacionarnos con estas enfermedades y padecimientos del alma humana, como la depresión, la ansiedad, el estrés, las carencias, por supuesto las fobias, entre otras, y que de manera práctica podamos nosotros usar esas semillas para fructificar para Dios, porque Él quiere cosechar nuestro fruto. Jamás conseguiremos tener una alma equilibrada sin la ayuda divina. Nunca lograremos reconstruir nuestra personalidad sin la ayuda del Espíritu Santo. Y es precisamente el objetivo que en esta hora nos tiene estudiando este pasaje. Esto nos lleva entonces a entender cómo funciona esta obra que el Señor produce en nosotros. Hemos de aprender esto a la luz de la Biblia y la Biblia nos va a decir algo. Aquí hay dos cosas que quiero enfatizar esta tarde en esta clase. La primera es que en consejería, por más buena que sea la técnica o la metodología que utilice, cuando el paciente o el aconsejado o la persona no quiere cambiar, nada sucede. Eso también se puede apoyar en el ámbito de la psicología. Cuando la persona no desea cambiar, no tiene ese deseo de cambiar, es imposible que vengan los cambios. Por lo tanto, algo que debemos nosotros entender es que debemos orar porque Dios ponga en nosotros el deseo de cambiar. Veíamos unas láminas atrás donde hoy nos podemos dar cuenta cómo muchos hermanos, muchos jóvenes se han estancado y se han conformado con vivir una vida cristiana mediana, solamente asistir, hacer algunas cosas, pero no han entendido que es importante entender que necesitamos un cambio a profundidad. Obviamente este deseo va a venir como parte de la obra del Señor, como parte de la obra de Dios en nuestra vida, pero es necesario que nosotros podamos desear este cambio en nuestra vida. Que se produzca un cambio en nosotros tiene que venir primero que nada como un deseo. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Debemos desear y permitir en nuestra vida la ayuda y el poder que recibimos de Dios para cambiar nuestra personalidad. Este segundo punto, por supuesto, que viene a complementar bajo la perspectiva bíblica. El cambio en la vida no se produce únicamente por el deseo de cambiar, sino que en primer lugar es el deseo combinado con un entendimiento de que no podemos solos hasta que venga la ayuda divina. Y es precisamente esto presenta esta lámina. No podemos solos. Por más que intentemos, luchemos y hagamos muchísimas cosas, no vamos a poder tener una vida emocionalmente equilibrada. Porque es importante que entendamos que aunque el deseo debe existir, no existe la capacidad para que nosotros podamos por nuestra propia cuenta producir un cambio y tener nuestras emociones bajo control. ¿Por qué? Porque primero que nada, a veces ni siquiera nosotros nos conocemos. Esto lo dice la Escritura. ¿Cómo podemos controlar cuando incluso nosotros no entendemos a plenitud quiénes somos y cómo funciona nuestro corazón? La Biblia dice esos dos versículos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. El que confía en su propio corazón es necio, porque es tanto la ignorancia por causa de la caída que aún no sabemos a plenitud quiénes somos. Por lo tanto, hemos de entender que el controlar y transformar nuestra personalidad o nuestra vida es una función del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante que entendamos también que esta obra tiene que venir como una obra que nazca del deseo de mi corazón de poder yo querer cambiar. ¿Por qué mencionamos esto? Porque escuchen lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El texto que subrayo es el versículo 30, y escuche usted, y no pongan triste o no contristen al Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo también necesita y desea en ese concepto, en esa condición, no porque Él no pueda hacerlo. Sin embargo, la obra de la santificación
tiene que venir la responsabilidad humana de poder cederle el control de su vida al Espíritu Santo. El control es interno, y yo debo cambiar mi mentalidad y mi paradigma y debo entender que debo cederle el control de mi vida al Espíritu Santo. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si alguien conoce nuestro corazón a plenitud, si alguien sabe cómo opera nuestro corazón, ese es nuestro Dios. Por lo tanto, hemos de trabajar en desear el cambio, entender que es el Espíritu Santo quien es el único de poder cambiar nuestra vida y darnos un equilibrio emocional. Si bien es cierto, también podemos nosotros y debemos nosotros cederle el control y sobre todo entender cómo funciona esto. Y esto nos lleva precisamente a este tema, el fruto del Espíritu aplicado a nuestra personalidad o aplicado a nuestra vida, a nuestro corazón. Nosotros estamos rodeados constantemente de personas y vemos en ellas diferentes reacciones, diferentes emociones, diferentes actitudes, diferentes casos. Pero también el Evangelio nos hace ver y percibir que cada ser humano está luchando, que cada ser humano está en un proceso de cambio y como resultado de vivir una vida expuesta al Evangelio, nosotros vamos comprendiendo que cada vez necesitamos más la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos entender que es el único que puede cambiar nuestra personalidad y entenderemos la ardua y constante tarea que implica cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es algo que debe quedar muy claro y que debe traer paz a nuestros corazones. La vida cristiana y el proceso de encontrar un equilibrio emocional no es algo que suceda de manera inmediata. No es que el Espíritu venga y por arte de magia me toque y yo quedo diferente. Yo quedo ya con una personalidad que sepa controlar cada una de sus emociones. Eso no sucede así. Con el paso de los años vamos comprendiendo que aún el mismo apóstol Pablo decía, hay una lucha en mí. Y esa lucha es que la carne es débil, el espíritu también está en mí, pero muchas veces termino haciendo los deseos de la carne. Pero eso no significaba que Pablo fuera consciente de la gran batalla y que peleara desde el deseo de querer cambiar y disciplinando su cuerpo bajo la dirección del Espíritu Santo. Algo que hemos de entender es que lo más difícil es convivir con nosotros mismos, con nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre a la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida no queda completamente anulado. Tenemos ya una percepción de él, sin embargo, sigue siendo una lucha en nuestro interior. Como declara Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de esa naturaleza que tiene el viejo hombre y que uno va luchando constantemente. Por supuesto que esto, mis amados, nos lleva a hablar un poquito de las generalidades de cómo opera el Espíritu Santo. Y aquí hay 5 o 6 cosas que quiero que ubiquemos y que es importante mencionar y que podamos nosotros aprender esto porque decíamos anteriormente que es necesario reflexionar, conocer y por supuesto vivir. Pero entonces conozcamos esta parte, ¿no? Es importante que podamos nosotros ubicar quién es el Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo es Dios. Job 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando que en nosotros habita la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios quien está en nosotros y mora en nosotros. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Número 2, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su ministerio? El ministerio del Espíritu Santo es producir justicia y su función es transformarnos. Y la transformación tiene que ver con redimir o cambiar todas esas áreas que han sido afectadas por el pecado, llevándonos cada vez más a una gloria cada vez mayor, perdón. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 3:17, Juan 16:8, Romanos 8:8 al 9. También el Espíritu Santo es explicado en la Biblia como nuestro maestro, nuestro guía.
El Espíritu Santo es quien nos enseña, infundiendo en nosotros conceptos y valores divinos, modificando nuestra forma de pensar y de sentir y las decisiones y elecciones que tomamos a diario. Esto es espiritualidad. La espiritualidad es ir experimentando cómo el Espíritu Santo va cambiando mi forma de pensar en la medida en la que yo me encomiendo a su trabajo para poder ser iluminado por la palabra y también experimentar cambios en mi toma de decisiones y por supuesto eso va a afectar mi conducta. Mediante esta acción sobrenatural, nuestra mente natural y humana comienza a ser transformada hasta volverse a la mente de Cristo. Esto es importante porque tenemos la promesa, tenemos la esperanza de poder llegar a pensar como Cristo, tener la mente como Cristo, pensar de manera bíblica, pensar bajo los criterios divinos y del reino. Es lo que nos está diciendo el apóstol en esta parte. Obviamente el Espíritu Santo, cuando va transformando nuestra mente, cuando va transformando nuestro corazón, por supuesto que es uno de los objetivos, es que nuestra conducta cambia. El día de ayer aprendíamos nosotros, todos juntos, que una emoción va a venir acompañada de una creencia, una interpretación. Y lo que el Espíritu Santo es capacitarnos a creer y pensar bíblicamente, y por ende eso también nos llevará a actuar de una manera distinta. También el Espíritu Santo es conocido o es llamado como el Paracletos. Y esta palabra tiene dos traducciones, puede traducirse como mi abogado, pero también como el que está caminando conmigo y está caminando conmigo hombro a hombro. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad y es el que trabaja en nosotros para sostenernos, guiarnos. Y algo que hay que decir de manera categórica y clara es que el Espíritu Santo no nos va a abandonar hasta poder transformarnos. Sin embargo, es importante que entendamos también que como hijos de Dios hemos de desear ese cambio y debemos de encomendar nuestras vidas a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia también nos adopta y nos da seguridad como hijos de Dios. Avanzamos y la Biblia me va a decir que ahora el Espíritu Santo mora dentro de mí. Que el Espíritu Santo mora dentro de mí es una verdad que muchas veces dejamos en el olvido y que en otras tantas también nosotros no hemos vivido y experimentado a la luz de esta verdad. Nos alejamos de esta verdad tan fundamental, tan importante y tan especial que es vivir con el Espíritu Santo morando dentro de mí. Dice Efesios capítulo 2, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vive en nosotros y actúa en nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse es tener conciencia de que el Espíritu está en mi vida y que Él es mi capitán y que Él debe dirigirme. Pero yo debo aprender a experimentar y sobre todo a desarrollar esa relación. Por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne pueden escapar de Dios. No sé cuál sea tu situación. Tal vez estés atravesando por un momento donde tus emociones te están guiando y han llegado a hacer algo que te mantenga en un estado completo emocional. Pero hoy quiero decirte que si tú eres un cristiano, hemos de recordar que tenemos la firme esperanza de que el Espíritu tiene el poder para poder controlar, ya que el Espíritu está en nosotros y puede darnos vida y puede darnos paz, como dice esta parte de la Escritura. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Y con eso vamos cerrando el día de hoy. El fruto del Espíritu hay que entenderlo bajo esta lupa. Primero, el Espíritu es el que nos da vida. Lo hemos estado repitiendo. El nuevo nacimiento viene como el resultado de la obra de Dios operando en nuestro corazón. Cuando estábamos muertos, completamente muertos espiritualmente hablando, el Espíritu viene y regenera nuestra vida.
nos da nueva vida porque estábamos muertos. El espíritu humano es lo recóndito, la parte esencial, y es ahí donde el espíritu hace su morada cuando aceptamos a Jesús. Me da vida, pero además no solamente me da vida, sino que viene a morar a mi corazón. Cuando el espíritu entra en mi vida y comienza a habitar y a actuar en nuestro ser, enciende las lámparas de nuestra comprensión natural y espiritual, llamándonos o llenándonos de la presencia de Dios, y ya no nos sentimos más vacíos ni solos. Pero es importante que entendamos que aunque el espíritu ya está en nosotros y somos nuevas criaturas, comprendemos la verdad como nunca antes, recibimos la vida y la posibilidad de tener una nueva mentalidad y forma de vivir. Sin embargo, no quedo completamente perfecto, no quedo hecho sin pecado, sino que ahora soy capacitado para ir mortificando ese viejo hombre. Pero ahora soy consciente de esa batalla, soy consciente de esa lucha. El Espíritu Santo arroja luz sobre nuestra personalidad. Nuestros recuerdos comienzan a ser escrutados, es decir, escudriñados, nuestro pasado sanado y restaurado, porque cuando yo me hago cristiano, o más que eso, cuando Dios me hace nacer de nuevo, no significa que todo eso pasado quede completamente olvidado. Van a quedar restos de eso en mi vida, pero que ahora las percibo de diferente manera porque el Espíritu ya mora en mí. Ahora Él es quien guía nuestras emociones y vivencias presentes y futuras en la medida en el que Él va trabajando en nuestro interior. Al obrar en el centro de nuestra alma, el Espíritu de Dios hace que nuestros conceptos y valores sean confrontados. Hay una nueva voz dentro de mí que me va a permitir darme cuenta de aquellas emociones que no son correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas de nuestras certezas se vuelven inciertas. Nuestros sentimientos comienzan a ser limpiados para que puedan ser restaurados. Nuestros comportamientos anteriores nos avergüenzan y nuestras actitudes nos constriñen. El fruto del Espíritu, por lo tanto, revela el poder de Dios en nuestra vida, demuestra la acción y el dominio del Espíritu Santo sobre nuestra personalidad y nos hace ser más parecidos a Dios, separándonos de esta generación corrupta en la que vivimos. El fruto del Espíritu entonces es un acto racional humano, que obviamente viene como obra del Espíritu Santo, es producido por personas que desean cambiar, que se esfuerzan por vencer y superar sus limitaciones de carácter, que se esmeran en la práctica constante de modificar hábitos del lenguaje instaurados por años, pero que también son conscientes que es el Espíritu Santo el único que nos capacita. De modo que, o de este modo, por decirlo en un lenguaje simple, podríamos afirmar que el Espíritu nos da las semillas funcionando como una fuente generadora de frutos. Nos ayuda a vencer en nuestras dificultades para que podamos producir el fruto que el mismo Espíritu planta y desea cosechar en nosotros. Jamás debemos olvidar que el fruto es del Espíritu y nosotros solo somos capaces de producirlo porque Él habita en nosotros y gobierna nuestra vida. Solo bajo el control del Espíritu Santo es posible adquirir virtudes como el amor, el gozo, la paz y la bondad que definen al Dios que servimos, y no solamente que servimos, sino que vive en nosotros. Entonces, esa es la reflexión de hoy, la charla de hoy, y algo que quiero que tengamos en cuenta es precisamente estas dos cosas. Número uno, debemos entender y conocer cómo se produce el cambio, el Espíritu Santo en mí y cómo Él toma el control de mi vida. Pero algo que dice y que comenzaba leyendo es que debemos ser conscientes nosotros de desear ese cambio. Hay una tensión maravillosa entre algo que es mi responsabilidad, pero también la obra del Espíritu Santo en mi vida. Cuando el apóstol Pablo dice que el que está bajo el control del Espíritu, déjenme leerlo como lo dice de manera puntual, dice así, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra crucificar en este contexto significa poder ceder el control, poner en las manos del Espíritu Santo mis pasiones y mis deseos. Es decir, mis emociones deben ser llevadas al Espíritu Santo para que Él pueda controlarlas y producir en mí ese fruto que ya conocemos ampliamente. Bueno, espero que podamos seguir reflexionando en esto y no sin antes decirles que el día de mañana seguiremos reflexionando en estos temas. Ya nos profundizaremos en un fruto de manera específica el día de mañana, el día jueves y el día viernes. Por lo tanto, deseo con todo mi corazón que estemos siempre dispuestos a aprender de este tema que es tan maravilloso en medio de un mundo
donde hay una enfermedad generalizada en cuanto a las emociones, que los cristianos podamos mostrar que el Espíritu Santo es poderoso y que nos ayuda a controlar, tener un equilibrio emocional. Dios te bendiga.